A mis 66 años aún hay heridas que siguen abiertas, pero hoy, por fin, voy a contar mi verdad. Yo conocí a Paco en un programa que se llama Llévatelo. Desde ese momento hicimos clic. Me convertí en su patiño, pero también en su amigo, casi un hermano. Paco me adoptó, me decía, aquí estamos. Teníamos una conexión única. Llegamos a tener 50 puntos de rating. Eso no se había visto. Estábamos en la cima. Y cuando estás en la cima, nunca imaginas la caída. Pero un día todo cambió. Paco fue asesinado. Yo no estaba ahí cuando ocurrió, pero eso no importó. Todo el país pidió una respuesta, un culpable, y me señalaron a mí. Fue como si todo lo que habíamos construido se deshiciera en segundos. Me detuvieron, me esposaron, mi nombre apareció en todos los noticieros. Me vi a mí mismo en una foto, detenido. Y ahí me vine abajo. Es lo más fuerte que he tenido en mi vida. No encuentro palabras para decirte lo mal y lo pésimo que vivimos, tanto yo como mi familia. Mi esposa Brenda, ella ya se iba a ir, ya no soportaba las cosas, y entonces sucede esta gran desgracia y se queda conmigo, apoyándome. Nunca voy a olvidar ese gesto, su fuerza me sostuvo cuando yo ya no tenía ninguna. Esto fue un abuso de poder, alguien a quien trataron de incriminar. Año y medio encerrado por una gran injusticia y te miro a los ojos. No tengo absolutamente nada que ver. Yo no lo traicioné. Paco fue mi amigo. Lo amaba como un hermano. Que quede claro, no fui yo. No soy un santo, pero tampoco soy un traidor. Solo fui un hombre atrapado en una tormenta y hoy por fin salgo de ella. El 7 de junio de 1999 amaneció como cualquier otro día en la Ciudad de México, pero para Mario Besares y Paco Stanley nada volvería a ser igual. Aquella mañana, Paco salió a cumplir con su rutina, grabaciones, entrevistas, compromisos públicos. Mario lo acompañaba de cerca, pero en un momento decidió separarse para atender otros asuntos. Fue la última vez que estuvo con él. Paco llegó al restaurante El Charco de las Ranas, un lugar popular en la ciudad, conocido por ser el punto de encuentro de figuras públicas y artistas. Allí, entre risas y charlas, se sentó junto a sus amigos y colaboradores. Nadie imaginaba que esa reunión sería el preludio de una tragedia. De repente, un grupo armado irrumpió en el lugar. Los disparos retumbaron con violencia, generando caos y pánico entre los presentes. En cuestión de segundos, la vida de Paco Stanley fue arrebatada de manera brutal. Él cayó herido, mientras sus compañeros intentaban refugiarse entre las mesas, buscando protegerse del fuego cruzado. Mario, quien no se encontraba en el restaurante en ese momento, recibió la noticia con incredulidad y desesperación. El país entero se paralizó ante la noticia. Las cadenas de televisión interrumpieron sus programas para transmitir imágenes del lugar, mientras los periodistas corrían en busca de información. Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escasas. Desde ese instante, Mario Besares se convirtió en un foco de atención por ser uno de los acompañantes más cercanos a Paco y por no haber estado presente en el tiroteo. Las sospechas y rumores comenzaron a circular. En los pasillos de los medios, las versiones empezaron a formarse, algunos más crueles que otras. Algunos señalaban a Mario como responsable, como si hubiese puesto a su amigo, una acusación devastadora y sin fundamento. Las cámaras lo buscaban, la prensa lo interrogaba y la opinión pública exigía justicia, pero para Mario el dolor era inmenso, la incertidumbre más profunda. En cuestión de horas, su vida se transformó en una pesadilla. Lo que había sido un día común se convirtió en el inicio de una caída que marcaría su destino para siempre. Después de aquel fatídico día en que Paco Stanley perdió la vida, la calma dio paso a una tormenta implacable para Mario Besares. Aunque él no estuvo presente en el momento del ataque, la sombra de la sospecha comenzó a cernirse sobre él, con una fuerza que nadie podría haber anticipado. La prensa, ávida de respuestas y culpables, enfocó su mirada en Mario como la figura central del escándalo. La sociedad necesitaba un responsable, alguien a quien señalar para apaciguar el clamor popular. Y Mario, como el amigo más cercano a Paco, no había presenciado el tiroteo, se convirtió en el blanco perfecto. Las versiones comenzaron a multiplicarse sin control, muchas de ellas infundadas y llenas de especulación.
Se decía que Mario había tenido alguna responsabilidad, que incluso había participado en la planeación del ataque, que lo había puesto para ganar notoriedad o por alguna diferencia personal. En medio de ese vendaval mediático, Mario vivió una verdadera pesadilla. No solo tuvo que enfrentar la pérdida de su amigo, sino también el peso insoportable de las acusaciones. La policía y las autoridades comenzaron a actuar con rapidez, presionadas por la opinión pública y los medios de comunicación que exigían una respuesta contundente y rápida. Fue así como, sin pruebas concretas y más por el afán de encontrar un culpable que por justicia, Mario fue detenido. La noticia de su arresto recorrió todo el país en minutos. Las imágenes de Mario, esposado y rodeado por policías, se volvieron virales, creando una percepción pública que lo marcó para siempre. Ver aquella foto, aquella imagen suya en prisión, fue un golpe devastador no solo para él, sino para toda su familia. Es lo más fuerte que he tenido en mi vida, confesó tiempo después, recordando ese momento en que la realidad se desmoronó. Su esposa Brenda estuvo al borde de abandonar todo. La presión, el escándalo, la tristeza eran demasiado para soportar. Sin embargo, en medio del dolor, decidió quedarse, convertirse en su apoyo incondicional cuando más lo necesitaba. Esa lealtad fue una luz en medio de la oscuridad que la envolvía la vida de Mario. Durante el tiempo que estuvo encarcelado, Mario enfrentó no solo el encierro físico, sino también la condena social. La gente lo juzgaba sin conocer la verdad, y el peso de la injusticia se hizo cada vez más evidente. Él mismo calificó su detención como un abuso de poder, un acto desesperado por parte de las autoridades que, ante la falta de pruebas, intentaron incriminarlo para satisfacer a una sociedad que clamaba justicia. A pesar de todo, Mario nunca perdió la esperanza ni dejó de insistir en su inocencia. Mirando a los ojos de quien quisiera escucharlo, repetía con convicción que no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de Paco Stanley. La verdad finalmente salió a la luz y las evidencias demostraron que no había sido culpable. Fue liberado y absuelto, pero el daño ya estaba hecho. La vida de Mario Besares cambió para siempre. La experiencia lo marcó profundamente, pero también reveló la fragilidad de la justicia cuando se ve presionada por el ruido mediático y la opinión pública. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada titular hay una persona con miedos, dolores y sueños, atrapada en una tormenta que no buscó ni mereció vivir. Estar tras las rejas fue para Mario Besares mucho más que un simple cambio de escenario. Fue el inicio de un calvario emocional y físico que marcó uno de los capítulos más oscuros de su vida. La prisión no solo representaba la privación de su libertad, sino también el enfrentamiento constante con el estigma, la incomprensión y el sufrimiento que lo envolvía a él y a su familia. Los días en la cárcel transcurrían lentos y opresivos, envueltos en un silencio pesado que parecía absorber la esperanza. Cada amanecer era un recordatorio de la realidad cruel en la que estaba atrapado. Mario, acostumbrado a la luz de los reflectores y el aplauso del público, se encontró de repente aislado en un ambiente hostil, donde el tiempo parecía dilatarse y el dolor se instalaba en lo más profundo de su ser. La soledad se convertía en su única compañía, pero no estaba solo. La preocupación del sufrimiento de sus seres queridos traspasaban los muros, y aunque la distancia física era insalvable, el vínculo con su esposa Brenda y sus hijos era la fuerza que lo mantenía en pie. Sin embargo, no era fácil para ellos tampoco. Brenda estuvo al borde de abandonar la relación, consumida por la angustia y la presión del escándalo público que los arrastraba sin piedad. Dentro de la prisión, Mario enfrentó la dura realidad de un sistema que muchas veces castiga sin justificación. Las condiciones eran duras, el ambiente hostil y la incertidumbre constante sobre su futuro lo mantenían en un estado de tensión permanente. Cada día era un reto para conservar la dignidad y la esperanza en medio de un entorno que parecía diseñado para quebrantar el espíritu. Sin embargo, a pesar del encierro y la adversidad, Mario nunca permitió que la desesperanza lo consumiera por completo. Encontró en su interior la fortaleza para resistir, para luchar contra la injusticia que sentía le habían impuesto. En sus pensamientos mantenía viva la certeza de que la verdad saldría a la luz y que algún día recuperaría la libertad.
El recuerdo de ese periodo en prisión es para Mario una herida que nunca sanará por completo, pero también una lección de vida y resistencia. Fue una etapa que lo transformó, que puso a prueba su carácter y su fe en sí mismo y que marcó para siempre su camino tanto personal como profesional. La cárcel no solo encerró a un hombre, sino que puso a prueba el alma de Mario Besares, un hombre que pese a todo decidió no rendirse y seguir adelante con la frente en alto. La caída personal de Mario Besares fue un golpe demoledor que se extendió mucho más allá de los muros de la prisión. Fue un derrumbe profundo y doloroso que impactó cada rincón de su vida, especialmente el núcleo más íntimo y vulnerable, su familia. Mientras Mario enfrentaba la tormenta legal y social, en casa se desataba otra batalla igual de intensa y desgarradora. Su esposa Brenda, quien en un principio se mantuvo firme a su lado, comenzó a sentir el peso insoportable de un escándalo que no solo empañaba la imagen pública de su marido, sino que también erosionaba la tranquilidad y la estabilidad de su hogar. Las noches se hicieron largas y silenciosas, llenas de incertidumbre y miedo, mientras los rumores y las noticias negativas invadían cada conversación, cada pensamiento. El rostro de Mario, capturado en las fotografías de su detención, se convirtió en un símbolo de tragedia para la familia. Para sus hijos, la situación era incomprensible y cruel. De repente, su padre, el hombre que antes les daba seguridad y alegría, se volvió una figura distante, atrapada en una realidad que aquellos apenas podían asimilar. La presión de la opinión pública y el juicio constante minaban la fortaleza de todos. En medio de esta crisis, Brenda enfrentó su propio dilema. Las dudas, la tristeza y la sensación de soledad comenzaron a carcomer su voluntad. Ya no podía más, confesó en alguna ocasión. Pensó en alejarse, en buscar un camino que la liberara de ese sufrimiento. Sin embargo, el amor y la esperanza la impulsaron a quedarse, a convertirse en el pilar que Mario necesitaba para no derrumbarse por completo. Su apoyo fue un acto de valentía y compromiso en medio de un escenario adverso. La caída no solo afectó el entorno familiar, sino que se extendió con crueldad al ámbito mediático. Los medios de comunicación se convirtieron en un juez implacable que juzgaba y condenaba sin esperar resultados. Cada noticia, cada reportaje alimentaba un clima de hostilidad y rechazo hacia Mario. La prensa sensacionalista, en su afán de conseguir audiencia, explotaba cada detalle del caso, a menudo sin respeto por el dolor humano que había detrás. El escrutinio público afectó también la vida profesional de Mario. Las ofertas de trabajo disminuyeron, los proyectos se cancelaron y el nombre que una vez estuvo en lo más alto ahora estaba manchado por la polémica. Su reputación, construida con esfuerzo y talento, parecía desvanecerse en medio de un mar de críticas y desinformación. El impacto psicológico fue devastador. Mario luchaba contra la desesperación y la ansiedad, tratando de mantener el control mientras sentía como el mundo a su alrededor se desmoronaba. Las noches de insomnio se hicieron frecuentes y la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida lo acompañaba constantemente. Sin embargo, a pesar de la intensidad de la caída, hubo destellos de esperanza. La familia, aunque golpeada, encontró maneras de resistir. Amigos cercanos ofrecieron su apoyo y algunos sectores del público comenzaron a cuestionar la versión oficial, buscando la verdad detrás de los titulares sensacionalistas. Mario, con la fortaleza que solo la experiencia del sufrimiento puede forjar, decidió no rendirse. Esta etapa, llena de dolor y aprendizaje, se convirtió en una prueba de fuego para Mario y sus seres queridos. Fue un tiempo en el que se enfrentaron a la fragilidad humana, a la injusticia y a la soledad, pero también a la solidaridad, al amor y a la posibilidad de reconstrucción. La caída personal de Mario Besares no fue solo una derrota, sino el inicio de un camino hacia la redención y la búsqueda incansable de la verdad. La liberación de Mario Besares no fue simplemente un acto jurídico, fue en muchos sentidos el renacer de un hombre que había tocado el fondo de la desesperación y la injusticia. Después de 1 año y medio de encarcelamiento, tiempo en el que su vida y de su familia parecieron desmoronarse pieza por pieza, finalmente llegó el momento que muchos habían esperado con ansias. La justicia, aunque tardía, la devolvía la libertad y la oportunidad de reconstruir su existencia. Salir de prisión no fue, sin embargo, un instante de celebración sin matices.
Mario sabía que recuperar la libertad física no significaba borrar el daño sufrido ni devolverle el prestigio perdido. La sombra de las acusaciones seguía ahí, persistente, y la sociedad que lo había señalado con dureza no estaba lista para ofrecerle un perdón inmediato. Cada paso fuera de esas rejas era una prueba de que debía empezar de nuevo, no solo como figura pública, sino como ser humano que debía sanar sus heridas más profundas. La vida posterior a la cárcel se convirtió en un reto constante. Mario tuvo que enfrentar a su mundo que lo miraba con ojos desconfiados, un ambiente en el que la fama se había convertido en una carga pesada. El camino hacia la redención no fue fácil ni lineal. Estuvo lleno de tropiezos, de momentos de duda y de confrontación con el pasado que no se podía borrar. Sin embargo, también fue un camino donde la resiliencia, la fortaleza interior y el apoyo de quienes realmente creían en él fueron claves para avanzar. Su familia, que había sufrido junto a él el escarnio público y la incertidumbre, se convirtió en su principal sostén. Brenda, cuya lealtad y amor fueron puestos a prueba una y otra vez, siguió siendo un pilar fundamental en esta etapa. A pesar de las dificultades económicas y emocionales, la unión familiar se fortaleció, dando a Mario un motivo para luchar cada día y demostrar que, más allá de los errores o las acusaciones infundadas, era un hombre digno de respeto y cariño. En lo profesional, la recuperación fue paulatina. El nombre de Mario Besares, antes asociado con el éxito y la comedia, ahora necesitaba ser reconstruido bajo nuevas bases. Empezó a participar en proyectos más modestos, con la humildad de quien sabe que debe ganarse la confianza y el cariño del público desde cero. Poco a poco, su carisma y talento volvieron a brillar, aunque con profundidad nueva, marcada por la experiencia del sufrimiento y la reflexión. Mario también se convirtió en una voz que denunciaba las injusticias del sistema judicial y el abuso de poder, compartiendo su historia para alertar sobre la facilidad con la que la presión mediática puede condenar a una persona sin pruebas suficientes. Su testimonio sirvió para generar conciencia sobre la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de proteger los derechos humanos en situaciones de alto impacto mediático. Además, la experiencia lo llevó a valorar de una manera diferente la vida y las relaciones. Aprendió a disfrutar de los pequeños momentos, a priorizar la salud emocional y a buscar un equilibrio entre lo público y lo privado. Mario dejó atrás la urgencia de la fama y la necesidad de estar siempre en el centro del escenario para encontrar una paz más auténtica y profunda. Hoy, Mario Besares es mucho más que un conductor o un comediante. Es un sobreviviente que ha atravesado la tormenta más intensa y ha emergido con una lección de vida invaluable. Su historia es un testimonio de que la injusticia puede tocar a cualquiera, pero también de que la dignidad, la verdad y el amor familiar puede ser el faro que guía hacia la redención. Este capítulo final de su historia no solo cierra un ciclo doloroso, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades, a la reconstrucción de su legado y a la esperanza de que, más allá de los golpes y las sombras, siempre es posible encontrar la luz y la reconciliación con uno mismo. Mario Besares, el hombre que fue señalado injustamente, hoy camina con la cabeza en alto, consciente de su verdad y preparado para enfrentar lo que venga con la fortaleza que solo la experiencia le puede otorgar. La redención de Mario también se manifestó en su compromiso por ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Consciente del daño que puede causar a una acusación sin fundamento, comenzó a involucrarse en causas que promueven la justicia y la reforma del sistema judicial. Participó en conferencias, colaboró con organizaciones defensoras de derechos humanos y compartió su historia para inspirar a quienes, como él, fueron víctimas de errores judiciales o persecuciones mediáticas. En entrevistas y charlas, Mario se mostró abierto y honesto, sin miedo a revivir episodios dolorosos, porque entendía que su testimonio tenía un valor mucho más allá de su propia vida. Su experiencia, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una herramienta para generar empatía y comprensión sobre la fragilidad de la justicia cuando se mezcla con la presión social y política. Este compromiso social le dio un nuevo propósito y sentido a su vida, alejándolo de la sombra que alguna vez lo cubrió y acercándolo a un público que comenzó a verlo no solo como un personaje de televisión, sino como un hombre auténtico que supo levantarse después de la caída.
En lo personal, la redención significó también reconstruir su relación con sus hijos y fortalecer los lazos familiares. El tiempo que pasó alejado, las dificultades y los momentos oscuros hicieron que valorara aún más a su familia. Aprendió a ser más presente, a escuchar y a compartir desde la sinceridad, dejando atrás el ritmo frenético de la fama para centrarse en lo realmente importante, el amor y la unidad. Mario también encontró la espiritualidad y la introspección un refugio para sanar las heridas que la injusticia había dejado. Este proceso interior le permitió perdonarse a sí mismo por las dudas y el sufrimiento que le causó la acusación y entender que, aunque no pudo controlar lo que sucedió, sí podía elegir cómo responder a esa adversidad. Su vida posterior a la liberación se convirtió en un testimonio de superación que inspiró a muchos, desde proyectos de comedia y televisión hasta iniciativas solidarias y sociales. Mario Besares demostró que la caída no define una persona, sino la manera en que se levanta. Años después, cuando se le pregunta sobre esa etapa oscura, Mario responde con humildad y fortaleza: no soy un hombre perfecto, pero sí un hombre que aprendió a valorar a la justicia, el amor y la verdad. Mi historia no es solo la mía, es la de muchos que han sufrido en silencio. Hoy, más que nunca, tengo la paz de haber sobrevivido y seguir adelante. Así, la historia de Mario Besares se convierte en una crónica no solo de injusticia y dolor, sino también de resiliencia, redención y esperanza. Un relato que recuerda que, aunque el camino sea duro y la sombra parezca eterna, siempre hay espacio para la luz y la reconciliación.